Shalom, shalom, sean bendecidos, amados hermanos. Les saludo en el amor de nuestro amado Elohim. Gracias damos porque Él nos ha permitido tener vida, tener salud y porque cada día nos sostiene a través de sus atributos. Gracias damos también porque nos da esta oportunidad como cada semana de poder estar analizando, escudriñando, investigando, hablando, comentando de sus sagradas escrituras. Por varias semanas hemos estado haciendo un análisis de cómo llegamos a obtener este conjunto de libros sagrados que hoy conocemos como Biblia. Y ha sido interesante, ¿no es cierto?, cada uno de los temas que nos ha tocado revisar, ver cómo fue el proceso, ¿no es cierto?, hasta que llegase a nuestras manos este conjunto de libros sagrados. Por supuesto, no vimos todo el proceso, muchas cosas quedan por el camino, pero tratamos de ver lo más grueso del tema, del asunto, para poder comprender, ¿no es cierto?, entender o tener presente cómo llegó las escrituras, este conjunto de libros sagrados a nuestras manos, lo valioso que es, y tener en consideración también, ¿no es cierto?, todos los factores habido y por haber, cuando tenemos que leerla, cuando tenemos que interpretar las Sagradas Escrituras. Pero el día de hoy vamos a introducirlo en ella, no la vamos a ver desde afuera, vamos a introducirlo dentro de ella para hacer una pequeña reflexión el día de hoy. Y quizás usted, por ejemplo, ha dicho las expresiones o ha escuchado estas expresiones que son muy comunes entre los seres humanos, ¿no es cierto?, cuando sentimos algún tipo de vergüenza, como por ejemplo la expresión me sentí morir, me quise morir, dije trágame tierra, quería desaparecer. Son expresiones que comúnmente decimos o que otras personas, ¿no es cierto?, han dicho al momento de sentir una vergüenza. Y son expresiones tan real porque en el momento que sentimos una vergüenza, literalmente deseamos desaparecer en ese momento. Y dependiendo del tamaño de la vergüenza, incluso a veces hemos deseado a lo mejor morirnos en ese momento, para no sufrir aquella afrenta pública o aquella vergüenza. De ese tema vamos a hablar el día de hoy, de la vergüenza, o también conocido como la afrenta pública. Estas expresiones que yo le mencioné son comúnmente, ¿no es cierto?, cuando pasamos algún tipo de vergüenza, ya sea por una vergüenza casual, ¿no es cierto?, que a veces podemos sufrir una caída y nos da mucha vergüenza, o tal vez porque dijimos una palabra no correcta y nos puede dar una vergüenza, ¿ya? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando alguien nos avergüenza a propósito y expone públicamente a lo mejor algún hecho, alguna situación incómoda para nosotros y nos hace pasar una vergüenza terrible, donde surgen de nosotros estas expresiones, ¿no es cierto? Me quiero morir, quiero desaparecer en este momento, o decir trágame tierra en este momento. Y son expresiones muy reales, no es un dicho que lo decimos por decir, en ese momento nace como que del alma, ¿ya? ¿Por qué esto? ¿Por qué desear algo tan terrible en ese momento cuando pasamos vergüenza? Lo vamos a descubrir el día de hoy, lo vamos a analizar con la ayuda del Eterno, ¿ya? Pasamos a veces vergüenzas, ¿no es cierto?, casuales en un momento, por alguna circunstancia, por alguna situación. Pero es muy distinto cuando alguien nos avergüenza a propósito. Cuando alguien, ¿no es cierto?, quiere avergonzarnos en público a propósito, con maldad, ¿ya?
Así que lo vamos a analizar, en eso vamos a reflexionar el día de hoy. Fíjese que el rey David en muchas ocasiones, escuche esto, mire, el rey David en muchas ocasiones rogó, ¿ya? Rogó. Rogar significa derramar el alma, vaciarse completo ante Jachén, rogándole que él no fuera avergonzado. Imagínense la importancia que tiene el no ser avergonzado, el no querer ser avergonzado. Lo vamos a analizar un poquito con profundidad esto. Lo vamos a analizar, miren. Solo David en muchas ocasiones rogó a Jachén, rogándole que él no fuera avergonzado delante de sus enemigos, que él no fuera, no se supiera algo de él en público, algo que era verdad en él, ¿no es cierto?, saliera a la luz pública y él fuera avergonzado. Le rogó en muchas oportunidades a Jachén, como por ejemplo en el libro de los Salmos capítulo 25, donde él dice en el verso 1 y verso 2, dice David: a ti, oh Jehová, le levantaré mi alma. En la Tanakh, en la Biblia hebrea, dice: a ti, oh Jehová, he elevado mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado. Imagínense el ruego que está haciendo David ante Jachén. A ti, oh Jehová, he elevado mi alma. Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, o no se burlen de mí. ¿Ya? Mire el ruego que está haciendo David, y que no solo lo hace en una oportunidad, lo hace en muchas oportunidades David, rogándole a Jachén que él no sea avergonzado. No porque él no tenga culpa, no porque él no tenga nada de qué avergonzarse, todo lo contrario, él tiene de qué avergonzarse. Como lo dice, por ejemplo, en el Salmo 25, en el verso 7. Mire lo que dice David: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. David tenía muchas cosas de qué avergonzarse, ¿ya? Y por eso está rogando a Jachén, y él le dice: no sea yo avergonzado, ¿ya? En el verso 2, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos, es decir, que ellos no se alegren porque yo estoy siendo avergonzado de algo que está en mí y que yo no quiero que salga a la luz pública, porque eso me va a traer mucha vergüenza y mis enemigos se van a burlar de mí. Mire lo que está haciendo David. ¿Ya? David está rogando para no ser avergonzado. No porque no tenga nada de qué avergonzarse, porque tiene de qué avergonzarse, pero él no quiere que de eso que tiene de qué avergonzarse salga a la luz pública y tenga una afrenta pública donde sus enemigos se van a reír, se van a burlar y se van a alegrar sobre su desgracia, sobre su vergüenza. Sigamos, mire. Salmo 31, solo por mencionar algunos. Salmo 31, dice David: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo confundido. En la Biblia hebrea, en la Tanakh, dice: no sea yo avergonzado. ¿Ya? Así que lo leo, dice: en ti, oh Jehová, he confiado, no sea yo avergonzado, no sea yo avergonzado jamás, líbrame en tu justicia.
Mire cómo ruega, cómo ruega a David. Y en el verso 2 le dice, inclina a mí tu oído, líbrame pronto, sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. ¿Escuchó bien? Para salvarme. ¿De qué? De la vergüenza pública, de la afrenta pública. ¿Ya? Sé tú mi roca. ¿Ya? Sé tú mi fortaleza para salvarme. ¿Salvarme de qué? De la afrenta, de la vergüenza pública. ¿Por qué David rogaba con este derramamiento del alma, con esta fuerza, con este ruego tan intenso que le rogaba a Hashem que él no fuera avergonzado? ¿Qué tan terrible es la vergüenza para que David cayera en esta humillación tremenda ante Hashem, rogándole que no se acordara de sus rebeliones, de sus pecados, de su juventud, rogándole que él fuera su roca, que él fuera su protección, que viniera pronto a salvarlo antes de que él fuera y cayera en una afrenta pública, en una vergüenza, donde sus enemigos se iban a burlar y se iban a alegrar sobre su vergüenza? ¿Por qué este ruego tan intenso de David? Porque David sí tenía con qué ser avergonzado, y él lo reconoce ante Hashem, pero él le ruega que lo salve de la vergüenza pública. ¿Por qué? Lo vamos a entender en esta pequeña reflexión que con la ayuda del Eterno vamos a hacer. La vergüenza es un tema muy profundo, que yo espero que con esta pequeña reflexión por lo menos nos quede clara la idea de qué es lo que es la vergüenza y el daño que nos puede causar. ¿Ya? Y estoy hablando de esto de este tema, para que nos cuidemos nosotros, no solo de que nos cuidemos de que alguien nos avergüence, sino que nos cuidemos de nosotros avergonzar a otros. Porque una vez que entendamos el daño que causa una vergüenza, el daño que nos causa a nosotros que nos avergüence, vamos a entender también el daño que podemos hacer cuando avergonzamos a otra persona. Entonces no solo tenemos que cuidarnos de que nos avergüencen, sino que yo debo cuidarme también de no avergonzar a otro. Y líbrenos el Señor si en alguna oportunidad hemos avergonzado a otra persona sin querer, sin mala intención. Y si la hemos avergonzado con intención y con malas intenciones, que el Eterno nos perdone. Porque hoy día vamos a entender qué es lo que es sentir vergüenza y qué es lo que es avergonzar a otro. Yo creo que ni lo uno ni lo otro vamos a querer nosotros sufrir. No vamos a querer sufrir una vergüenza pública, pero tampoco vamos a querer avergonzar a otro cuando entendamos qué es lo que es la vergüenza. Así que vamos entonces a comenzar a analizar la vergüenza. Comenzamos. Mire, vamos a analizar el libro de Mateos. Nuestro amado Yeshua habló un poquito de esto casi al comienzo de su ministerio. Él es lo primero que él empieza a decir, por ejemplo, en el conocido del Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo. En este caso, el verso 1 y 22, mire lo que dijo Yeshua. Dice él: oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio.
Eso está diciendo Yeshua, por supuesto, a la multitud que le oía. Ustedes han escuchado ese dicho, o así se les ha enseñado, así lo han interpretado. Pero mire lo que les digo yo, dice Jesús. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fatu quedará expuesto al infierno de fuego. Mire lo que está diciendo Yeshua. Solo el hecho de que ustedes avergüencen a su prójimo le es considerado como que ustedes derramaron la sangre de su prójimo. Es decir, como que ustedes mataron a su prójimo. Para ustedes, el darle muerte física, ¿no es cierto?, derramar la sangre de una persona, por eso le dicen el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, ¿ya? Y cualquiera que matare será culpable de juicio, es decir, tendrá que sufrir una afrenta pública, una muerte pública porque asesinó a otra persona. Pero Yeshua dice no. Cualquiera, ¿no es cierto?, que se enoje contra su hermano, que le diga palabras hirientes a su hermano y lo avergüence públicamente, equivale a lo mismo que uno matara a otra persona. Mire qué grande lo que está diciendo Yeshua. ¿Ya? Analicemos esto. Mire lo tremendo que está diciendo nuestro amado Yeshua. Para ustedes matar a otra persona, ¿no es cierto?, es asesinato. Pero yo digo, cualquiera que se enoje, que le diga fatu a su hermano, ¿ya?, que le diga necio a su hermano y lo avergüence públicamente, equivale a un asesinato. Es exactamente lo mismo que ustedes mataran a una persona. ¿Ya? Mire los dichos que está diciendo nuestro amado Yeshua. Simplemente enojarme y decirle palabras hirientes a mi prójimo, avergonzándolo públicamente, equivale a lo mismo que yo cometiera un asesinato. Y cuando entendemos estos, amados hermanos, nos surge la pregunta, es decir, yo entonces soy un asesino, porque en más de alguna oportunidad he avergonzado a otra persona, a veces sin querer o a veces queriendo avergonzarla. Imagínese, piense usted en usted mismo. ¿Cuántas veces a lo mejor usted ha cometido este error de avergonzar a otra persona? Cubriéndose sobre esa expresión que muchos dicen, no, yo soy sincero. ¿Ya? Y cubriéndose tras esa expresión, creen que avergonzar a otra persona es correcto. Pero miren lo que está diciendo Yeshua. Cualquiera que avergüence a una persona con dichos hirientes para avergonzarla en público, equivale a que usted asesinó a una persona. Usted es un asesino porque avergonzó públicamente a otra persona. Imagínese de la profundidad de lo que tiene el avergonzar en público. Estoy hablando de esto para que le tomemos el peso a este asunto. Mire, ¿qué dice la lengua española con respecto a la vergüenza? Dice, la vergüenza, dice que es una turbación del ánimo ocasionado por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Así la define la vergüenza la Real Academia Española, de la lengua española, ¿ya?
Vergüenza, la esturbación del ánimo, ¿ya? Ocasionada por la conciencia de alguna falta cometida o por alguna acción deshonrosa y humillante. Así define entonces la vergüenza, ¿ya? Alguna acción, algo que tenemos oculto, que no queremos que se sepa o que la tengamos que enfrentar públicamente, ¿ya? La vergüenza tiene que ver con que algo es verdad, ¿ya? Y quede expuesto públicamente. Eso es, en resumen, la vergüenza. Algo que es verdad quede expuesta, ¿no es cierto?, públicamente, o se sepa, o se entere. De ahí viene la palabra vergüenza, de ver algo que estaba oculto. Vergüenza, ¿ya? Así que la vergüenza es terrible, porque nadie quiere que algo malo de mí quede expuesta públicamente, ¿no es cierto? Y eso es lo que estaba haciendo David cuando estaba rogando a Hachem. Él tenía cosas que no quería que se supieran públicamente, como sus pecados, como él lo menciona en el libro de los Salmos 25, verso 7, ¿ya? De mis maldades y mis iniquidades de mi juventud no te acuerdes. Y rogaba a Hachem que por favor no fuera él avergonzado, es decir, que no sufriera él una afrenta pública, donde todos se iban a burlar, donde todos sus enemigos se iban a alegrar sobre sus pecados, sobre sus maldades. ¿Ya? Así que eso es terrible. Mire, la vergüenza, dice Jesús, equivale a lo mismo que cometer un asesinato. Si yo avergüenzo a una persona públicamente, le hago una afrenta pública y la avergüenzo, estoy cometiendo un asesinato. ¿Por qué? Cuando una persona es avergonzada públicamente, se nos pone roja la cara, ¿no es cierto? Y allí podemos saber que una persona está siendo avergonzada, porque la cara se enrojece mucho más de lo normal y es tan evidente su rostro, es tan evidente, ¿no es cierto?, lo que le está pasando en su rostro, que nos está reflejando su vergüenza. Nos está reflejando que esa persona está sufriendo. ¿Ya? Ese es el reflejo que tiene en su rostro. Esa persona se está destrozando por dentro. Y aquí pasa un fenómeno biológico, natural de la persona. Yo no sabría explicarlo a lo mejor biológicamente, pero sí sé esto, que literalmente cuando una persona es avergonzada en público, por milésimas y fracciones de segundo, esa persona literalmente sufre la muerte. Literalmente. Por fracciones de milésimas de segundo. Ni siquiera alcanza a ser un segundo. Pero fíjese que una persona que sufre una afrenta pública con maldad, no una vergüenza porque me caí, ¿no es cierto?, y me dio un poco de vergüenza, no. Cuando una persona está siendo dañada por otra, que la está avergonzando públicamente, y la está avergonzando porque tiene con qué avergonzarla, es decir, esa otra persona tiene cosas con qué ser avergonzada, ya sea una actitud, una acción, pecados, lo que sea, pero tiene cosas con las cuales otra persona puede avergonzarla. Y esa persona que la está avergonzando en público lo está haciendo a propósito, para avergonzarla justamente. Es decir, la está asesinando, la está asesinando literalmente. Así dice Yeshua.
la está asesinando, está cometiendo un asesinato a vista y paciencia de todos, ¿ya? Entonces, cuando una persona está siendo avergonzada, por milésimas de segundo sufre la muerte. Y literalmente, ¿por qué? Porque cuando va a sufrir esta vergüenza, aunque sea por milésimas de segundo, toda la sangre de su cuerpo se concentra en un solo lugar. Y se sale la sangre del rostro. Imagínense que toda la sangre que está en el cerebro se vacía hacia abajo, le llega al estómago y toda la sangre se concentra allí. Por eso sentimos ese malestar en el estómago cuando estamos siendo avergonzados, ¿no es cierto? Un malestar en el estómago o algo aquí, un dolor en el estómago, una sensación muy extraña, aunque es por milésimas de segundo. ¿Por qué? Porque toda la sangre se concentra allí, el cuerpo se contrae, aunque es por fracciones de segundo. El rostro de la persona se emblanquece, se pone amarillo. Pero como el cuerpo detecta, ¿no es cierto?, que se salió la sangre del cerebro y por fracciones de segundo tal vez le quedó muy poca sangre en el cerebro, el cuerpo detecta esto y ¿qué es lo que hace? Rápidamente reacciona y le envía todo el golpe de sangre al cerebro. Porque recuerda usted que si en la sangre la que nos lleva el oxígeno al cerebro, si no podríamos sufrir, ¿no es cierto?, la muerte física literalmente. Si nos quedamos por mucho tiempo sin sangre en el cerebro, ¿no es cierto?, nos quedamos sin oxígeno y podríamos sufrir, ¿no es cierto?, algún coma, ¿no es cierto?, cerebral o podríamos tener algunas otras consecuencias físicas. Todo esto es en milésimas de segundo. La sangre se sale del cerebro y de su cuerpo y toda se concentra, imagínense, en un solo lugar. Y el cuerpo reacciona entonces y se da cuenta que el cerebro no le está quedando sangre y va a quedar sin oxígeno. Rápidamente el cuerpo reacciona y le envía con toda su fuerza la sangre al cerebro. Y se nos pone todo el rostro rojo, porque es aquí, en esta parte donde necesita la mayor sangre en ese momento, cuando esa persona está sufriendo en ese estado, ¿ya? Necesita la mayor sangre en el cerebro para que el cuerpo vuelva a vivir, vuelva a reaccionar, ¿no es cierto? Y no sufra algún daño neurológico, ¿no es cierto?, a nivel cerebral y pueda, ¿no es cierto?, sufrir o tener prejuicios físicos, ¿no es cierto?, por esta falta de sangre en el cerebro y falta de oxígeno. Así que no es cualquier cosa avergonzar a una persona en público. No es cualquier cosa. Y no se esconda usted detrás de este refrán. No es que yo soy una persona franca, yo soy una persona sincera, yo soy una persona que me gusta decir las cosas de frente. No, señor, no. Está usted muy equivocado. Si usted tiene que decirle algo a alguna persona, vaya a su casa, converse con él a solas. Así lo enseña la Sagrada Escritura. Así lo enseña el apóstol Pablo, ¿ya? Si alguien ha pecado, si alguien ha fallado, ve, conversa tú con él. Si no te oye, ve, lleva a uno o dos testigos contigo. Así enseña la Escritura. Uno no puede avergonzar a una persona en público porque te estás convirtiendo en un asesino. Así de terrible es el tema, ¿ya? Imagínate que por fracciones de segundo podemos asesinar a una persona y se nos va a contar como que yo soy un asesino, ¿ya? Así que cuando una persona está siendo avergonzada es terrible, amados hermanos, es terrible. Por supuesto, la persona está siendo avergonzada porque tiene con qué la avergoncemos. Pero el que tenga con qué que la avergoncemos no significa y no me da la autoridad para yo avergonzarla.
Todo lo contrario, la Biblia me prohíbe avergonzar a una persona en público. La Torá, amados hermanos, prohíbe avergonzar a una persona en público. Está prohibido por las Sagradas Escrituras avergonzar a una persona en público. Está prohibido. Nunca lo haga. Nunca lo hagamos. Dios nos libre de hacer tal cosa. Aunque la otra persona tenga a lo mejor 1000 razones por la cual avergonzarla, no me está permitido avergonzarla. Eso corresponde a Hashem. Eso le corresponde a Dios, no a nosotros. Es una cosa terrible, amados hermanos. Primero, es feo. Segundo, es terrible, porque le estás haciendo daño a una persona. Literalmente la estás asesinando. Y por fracciones de milésimas de segundo, la has asesinado. Le has causado un daño. ¿Ya? Le has causado un daño. Y eso no corresponde a nosotros. ¿Ya? Ahora podemos entender por qué David rogaba a Hashem: no sea yo avergonzado. No sea yo avergonzado. En muchas oportunidades David ruega, y está rogando, está derramando su alma. Por favor, no me avergüences. No permitas que yo sea avergonzado. No permitas que mis enemigos se alegren de mí. Que se alegren de mi vergüenza. Borra mis rebeliones. De mis rebeliones y de mis iniquidades de mi juventud no te acuerdes. David rogaba esto. Porque la vergüenza es algo terrible, amados hermanos. No solo sentir vergüenza. Hoy día estamos aprendiendo que avergonzar a otro es más terrible todavía. Imagínense, es más terrible todavía avergonzar a otra persona, y está prohibido hacerlo. ¿Ya? Miren, busa es la palabra hebrea que usa para la vergüenza. Y curiosamente esta palabra busa comparte su raíz con la palabra ropa o con la palabra vestimenta, que sirve para cubrir las partes más íntimas de nuestro cuerpo. Para eso usamos la vestidura. Fue lo que hizo Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando pecaron, sintieron vergüenza y se taparon con hojas de olivo para cubrir sus partes íntimas, de las cuales se avergonzaban. Y así como usamos la ropa para cubrirnos también nosotros, ¿no es cierto?, de nuestras partes más íntimas, ¿cómo vamos a cubrir nuestros pecados, nuestras maldades, de las cuales podemos traer vergüenza? Como David, por ejemplo, que le rogaba a Hashem y le decía: de mis iniquidades, de mis maldades, de mis pecados, de mi juventud, no te acuerdes. ¿Cómo cubrimos aquello? ¿Ya? ¿Cómo cubrimos aquello? No hay otra manera, amados hermanos, sino por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Es uno de los motivos por los cuales debemos amar a nuestro Señor Jesucristo, por los cuales dar gracias, porque Él nos ha lavado. Su sangre es la vestimenta que cubre aquellas cosas íntimas que no queremos que salgan a la luz pública, de las cuales no queremos avergonzarnos. Y David guardaba la esperanza que Hashem tenía la capacidad de librarlo de su vergüenza, de aquellas cosas que él quería que nadie supiera, no porque no tuviera cosas de que avergonzarse, sino porque las tenía, pero quería ser librada de ella, quería ser librada de aquella afrenta pública, de aquella vergüenza pública. Lo expresa así, por ejemplo, en el Salmo 103, que lo vamos a leer.
En el Salmo 103, verso 12 al 14 dice, cuánto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones, como el Padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Mire lo que dice David, tremendo, ¿no es cierto? Que como el Padre se compadece de sus hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Y hace alejar sus rebeliones, sus pecados de Él. ¿Ya? Dice, porque Él conoce nuestra condición. Él sabe que somos polvo, que somos nada, que somos hombres y mujeres que constantemente estamos cayendo en maldad, en pecado, en falta, y que acarreamos sobre nuestras vidas actitudes y acciones por las cuales podemos ser avergonzados. Pero que en Hachén podíamos cubrir nuestras vergüenzas. En la sangre de Cristo que Él derramó en la cruz, en la vestimenta perfecta para tapar aquellas cosas que no quiero que se sepan, de las cuales no quiero ser avergonzado. Tremendo, ¿no es cierto? Tremendo lo que está diciendo David, la esperanza que él tenía de que solamente en Hachén él podía no ser avergonzado, no porque no tuviera de qué avergonzarse, sino porque la misericordia de Hachén es grande y tenía la capacidad incluso de cubrir sus iniquidades y tapar su vergüenza. También lo dice en el Salmo 119, lo vamos también a leer, en el verso 5 y verso 6 dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos, entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Mire lo que dice David aquí en este salmo, ¿ya? Ojalá fueran ordenados mis caminos. Ojalá se ordenara mi vida, mi corazón, mis pensamientos. Ojalá se ordenaran, dice, para guardar tus estatutos. Y en el verso 6 dice, entonces cuando yo guardare tus estatutos, entonces yo no sería avergonzado. Mire las palabras de David, amados hermanos. Si yo ando en tus caminos, si yo respeto tus estatutos, si yo enderezo mi vida, ¿ya? Entonces dice, yo no voy a ser avergonzado. Qué tremendo, ¿no? ¿Ya? Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Qué cosa más linda, amados hermanos, lo que está diciendo David. ¿Ya? De manera, amados hermanos, que David expresa esta confianza en Hachén de que solo en él pueden ser cubiertas sus vergüenzas, en él pueden ser ocultas sus vergüenzas, en él guardaba la esperanza de que Hachén lo salvara de una vergüenza pública. En el libro de Isaías, en el capítulo 53, creo que aquí este profeta con sus palabras nos deja claro todo lo que nuestro amado Yeshua hizo por nosotros en la cruz para quitar aquella afrenta que teníamos o que tenemos, ¿ya? Que tenemos que enfrentar cuando venga el juez justo
y todo ser humano tenga que doblar su rodilla ante nuestro Señor Jesucristo para rendir cuenta, para sufrir en ese día una afrenta pública y una vergüenza. Escuche bien, cuando nuestro Señor Jesucristo venga, Él traerá entonces todas aquellas cosas de las cuales tenemos que avergonzarnos públicamente. Pero en Cristo tenemos la garantía que Él nos lavó y nos limpió y que no vamos a sufrir esa afrenta pública, como lo dice el Salmo 53. Mire, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones. Está escuchando, ¿no es cierto? Molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación quién la contará. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Isaías nos presenta a nuestro amado Yeshua sufriente, que murió por nosotros llevando nuestras iniquidades, nuestras maldades, nuestros pecados. Él sufrió aquella afrenta pública y aquella vergüenza que nos esperaba, amados hermanos, y que nos espera si no andamos en sus caminos y en sus estatutos y en sus leyes. Pero tenemos la esperanza de sumergirnos en la sangre del Cordero para poder ser librados, amados hermanos, de aquella afrenta pública que vendrá cuando Jesucristo venga como el juez justo a juzgar a cada uno. Y esta es la garantía que tenemos, esta es la esperanza, como la que tenía David en Hachem, pidiéndole que lo librara. Yeshua es aquel libertador por quien proclamaba David y por quien rogaba: líbrame de mi vergüenza, de mis iniquidades, de mis pecados. Hachem vino y murió por nosotros, sufriendo aquella afrenta pública, sufriendo mi vergüenza, sufriendo mi castigo, sufriendo mis burlas, como clamaba David: que mis enemigos no se burlen de mí públicamente, de mis iniquidades y de mis maldades. Pues Yeshua sufrió aquellas consecuencias, aquellas burlas, aquellos escupos, aquellas bofetadas. Él sufrió la vergüenza pública por mí y por ti. Todo este sufrimiento que sufrió Yeshua cuando le dieron muerte, cuando lo torturaron poco a poco, cuando lo fueron matando lentamente, es exactamente lo mismo que sufre una persona cuando la avergonzamos públicamente. Por eso Yeshua dijo: cualquiera que llame fatu a su hermano está expuesto a juicio. Es un homicida. Porque una persona que sufre una vergüenza pública, cuando avergonzamos a una persona en público,
estamos haciendo lo mismo que hicieron con Yeshua, torturándolo, matándolo poco a poco, causándole un sufrimiento por dentro como lo que sufrió nuestro amado Yeshua, donde dice que sus entrañas se derramaron sobre su cuerpo, sobre su interior, donde fue moliéndose poco a poco, donde se fue deshaciendo por dentro poco a poco. Es lo mismo que causamos cuando avergonzamos a una persona públicamente, amados hermanos. Recalco esto para que nunca más cometamos el error de avergonzar a una persona en público. Si tienes que decirle algo a tu hermano, alguna corrección, alguna sugerencia, lo que sea, llámalo aparte, díselo en privado, dilo con misericordia, como te gustaría que te lo dijeran a ti. Pero no avergüences en público, porque estás matando a una persona. Y tal vez muchos de nosotros lo hemos hecho sin saberlo. A lo mejor a veces por casualidad, sin querer, o a veces queriendo. Y Dios nos perdone por tal pecado, por tal maldad. Pero hoy lo estamos aprendiendo y lo estamos sabiendo, nos estamos enterando. Nunca más lo hagamos. Nunca más lo hagamos. Cuidémonos de esto. ¿Ya? Y termino con esto. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 3, hablándole Juan a la iglesia de la Odisea, capítulo 3, verso 18, hablándole Juan a la iglesia de la Odisea, le dice lo siguiente en el verso 18: por tanto yo te aconsejo de mí que compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Amados hermanos, tal como lo dice, ¿no es cierto?, la palabra en hebreo con respecto a la vergüenza, ¿no es cierto?, busa, que también tiene, ¿no es cierto?, su raíz, la misma raíz que tiene la palabra ropa o vestimenta, ¿no es cierto?, que sirve para cubrir las partes más íntimas. En la carta a la Odisea, ¿no es cierto?, Juan, a través de los dichos de nuestro amado Yeshua, él le dice: compren ropas blancas para cubrir su desnudez. La única manera de comprar ropas blancas es yendo a Yeshua, quien nos puede lavar y nos puede limpiar de todas nuestras iniquidades y de todos nuestros pecados, amados hermanos, y emblanquecer aquellas ropas que se han ensuciado, de las cuales podríamos sufrir vergüenza. Solo en Cachén, ¿no es cierto?, solo en Cachén tenemos la esperanza, a través de su Mesías, nuestro amado Señor Jesucristo, quien derramó su sangre en la cruz para expiar nuestros pecados, es decir, para quitar aquellas cosas de las cuales podríamos sufrir vergüenza. Que el Eterno les pueda bendecir, y si en su eterna voluntad nos permite reunirnos la próxima semana a través de este medio para compartir su eterna palabra, lo haremos con la ayuda de Dios. Shalom, shalom.